Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Sabias. Hoy queremos compartirles algo y que esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas, algo que también hemos aprendido en este tiempo y hoy queremos hablarles justamente de los procesos difíciles, esos procesos dolorosos que son permitidos por Dios, que es posible pasar un proceso con gozo, con fortaleza y con paz, pero solamente si este proceso lo estamos pasando con Dios, si nos aferramos a Él, si buscamos a Dios en medio del dolor, en medio del momento difícil, ahí cuando nos vienen los pensamientos de desánimo, cuando nos vienen los pensamientos de tristeza, ahí es el momento en el que más tenemos que aferrarnos a Él, más tenemos que exaltar su nombre y alabar su nombre. Y hemos justamente aprendido que las circunstancias no deben condicionar nuestra adoración a Dios. Es decir, estos momentos difíciles que nos toca atravesar en la vida, que en algún momento a todos los hijos de Dios nos toca atravesar procesos difíciles y a todas las personas de la humanidad les toca atravesar momentos complicados y difíciles en su vida. Pero en estos momentos es donde nosotros debemos cambiar las circunstancias y cambiar la manera en la que atravesamos los procesos. ¿Cómo? Adorando a Dios. Y bueno, por eso también queremos compartirles una palabra que ha sido mucha bendición para nuestra vida. Y es la palabra que se encuentra en el libro de Hechos 16, del 16 en adelante. Y dice la Biblia que, bueno, una vez cuando Pablo y Silas, dos grandes hombres de Dios, se iban al lugar de la oración, les salió al encuentro una joven, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, una joven que era esclava y que con ese espíritu de adivinación le hacía ganar mucho dinero a sus amos. Y dice que cada vez que Pablo y Silas pasaban por ahí, esta muchacha, el espíritu de adivinación que estaba en ella, decía, ahí van los siervos de Dios, los hijos de Dios. Dice que, bueno, después de muchos días Pablo se enoja, vuelve, reprende al espíritu y esta muchacha es libre y junto con con esa libertad que recibe esta muchacha, esos amos se quedan sin las fuentes de sus ingresos. Y, y bueno, dice que justamente al quedarse sin la fuente de sus ingresos, mandan a Pablo y a Silas a la cárcel, ¿no? Y justamente en el versículo 25 en adelante, algo poderoso nos enseña la palabra, nos enseña la actitud de estos hombres frente a ese momento difícil. Y dice que cuando ya están en la cárcel, que en el calabozo más adentro, en el lugar más oscuro de la cárcel, con más seguridad de la cárcel, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Vuelvo a leer, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Ahí, en medio de las circunstancias, se pusieron a cantar himnos a Dios y a orar. Y dice, y los presos los escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y los presos les soltaron las cadenas. Dice que el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero dice que Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente, es decir, entró rápidamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, le dice. Así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Y es tremenda esta palabra porque acá podemos ver que a veces aún haciendo las cosas para Dios, aún sirviendo a Dios como Pablo y Silas que estaban yendo al lugar de oración, que liberaron a la muchacha, que toca atravesar, les toca, digamos, atravesar un momento difícil. Y, y ese proceso difícil muchas veces que uno está atravesando te lleva a ese calabozo más adentro, a ese lugar más oscuro. Y tal vez en este momento nosotros
No sabemos cuál es ese calabozo más adentro por el que vos estás pasando. No sabemos cuál es ese lugar más oscuro que vos estás metido, ni sabemos tampoco cuáles son las cadenas que tal vez te están atando. Em, pero sí sabemos que esa circunstancia, que ese proceso, que ese momento difícil que estás transitando, no puede condicionar tu adoración. Y que esa circunstancia no puede hacer que dejes de adorar a Dios. Y te invitamos, a través de esto que te estamos compartiendo, te invitamos a que ahí en medio del dolor, que en medio de la circunstancia, que ahí cuando te duele, cuando ya no sabes más qué hacer, cuando llega la tristeza a tu vida, en vez de quejarte y de preguntarle a Dios por qué me está pasando estas cosas, por qué estoy atravesando esto, que se termine ya este proceso, Señor. Ahí en medio de la dificultad, te invitamos a que en vez de hacer eso, de preguntarte y de quejarte, adores a Dios. ¿Sí? Que tu adoración sea la que cambie la circunstancia, que tu adoración determine cómo vas a pasar ese proceso. Elegí pasar ese proceso caminando con Dios. Elegí pasar ese proceso adorando y exaltando el nombre del Señor, aun cuando no entiendas el momento por el que estás transitando. Puesto los ojos en Jesús, atravesar ese proceso. ¿Sí? La palabra en Jeremías dice que Dios sabe muy bien los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. El Señor tiene pensamientos, planes de bien para nuestra vida. Así que descansemos en Dios, adoremos a Dios, aun cuando es difícil, aun cuando sentimos que nuestras ganas cuando ya no tenemos más ganas, adoremos al Señor, porque en medio de la adoración la bendición, la fortaleza, el gozo y la paz van a llegar a tu vida, pero no solo a tu vida, sino que van a impactar, tu adoración va a impactar tu entorno como impactó en esa cárcel a los que estaban alrededor. Tu adoración va a hacer que las cadenas sean rotas. Tu adoración va a hacer que una familia, que tu familia, que la familia de los que están al lado, alrededor tuyo, sean salvos, así como fue salvo la vida de este carcelero y la vida de su familia. Así que te animo a que adores a Dios en el medio del proceso. Te animamos con mi esposo a que exaltes al Señor en medio del dolor, porque ahí, en medio de la adoración, es cuando la fortaleza de Dios llega a tu vida. Ahí en medio de la adoración es cuando sentís el abrazo del Señor, cuando sentís la paz, esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Con esto queremos dejarte adorar a Dios, cambia esa circunstancia, cambia el proceso a través de tu oración, a través de tu adoración. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Te animamos a seguir adelante, a no detenerte y a confiar fuertemente y fielmente en el Señor.